Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte del taller de narrativas, ensayos ambientales. Vamos a ver un poco cómo, algunos ejemplos y también cómo citar en APA. Bueno, revisemos algunos ejemplos, uno sencillo y otro un poco más académico. Vamos a ir a este enlace para ver este ensayo. Bueno, aquí tenemos un ensayo científico de conciencia ecológica y aquí, si ustedes lo pueden leer luego despacito, el tema es bastante llamativo: conciencia ecológica, un factor clave para el mundo venidero. Y empieza argumentando, ¿verdad? La conciencia ecológica, la actitud responsable, la producción y la rentabilidad. Y aquí va, incluso hace algunas preguntas, va argumentando lo que piensa, lo que se debe hacer y las referencias. Pero, si ustedes se fijan, es más sencillo, es casi como un artículo de opinión, no tiene antecedentes, o lo menciona muy someramente, y no tiene también conclusiones y recomendaciones. Entonces, vamos a ver otro. Para efectos pedagógicos, les he colocado aquí el nombre del ensayo, pero en realidad el nombre debe estar en la portada, en la presentación. Entonces, como les hablaba de el esquema, ¿verdad?, que debe tener el ensayo, aquí se los describo. Primero, tenemos el resumen, ¿verdad? El resumen, que no necesariamente tiene que ser muy grande, pero tiene que decirnos, ¿verdad?, de qué estamos hablando. En este caso estamos hablando de la deficiencia del sistema de salud en la atención a pacientes con la enfermedad de insuficiencia renal crónica en la zona oriental. Entonces aquí, si ustedes se fijan, ya tenemos algunos datos. La enfermedad de la insuficiencia renal crónica en la zona oriental ha sido objeto de estudio en los últimos 10 años, debido a la prevalencia de la enfermedad, sobre todo en zonas costeras y donde se han utilizado agroquímicos persistentes. Esta afirmación, jóvenes, no se da porque a mí se me ha ocurrido, sino que ya leí lo suficiente para saber, ¿verdad?, que desde hace 10 años se está estudiando esta enfermedad en la zona oriental y que prevalece mucho la enfermedad. Desde 2015, expertos en el tema concluyeron que en El Salvador, además de las causas comunes que provoca la ARC, como la diabetes y la obesidad, existe también la nefropatía agrícola, lo que significa que está asociada al uso de pesticidas. Esto es bien importante. Mire, este párrafo sintetiza muchas lecturas que nos está afirmando que hay otro tipo de insuficiencia renal crónica, que es la nefropatía agrícola. Para eso, como les subrayo, tuve que haber leído un poco. Y otra cosa que es importante es que si mencionamos algo y le ponemos la sigla, ya podemos seguir utilizando solo las siglas más adelante. Entonces, todo este resumen depende de todo lo que he leído, ¿verdad? Entonces aquí ya lo sustento con lo que he leído y lo que ha hecho el Ministerio de Salud. También pongo palabras clave. En nuestro caso, pues también se presenta en inglés, pero en su caso ahorita no lo van a hacer. Luego los antecedentes, también para saber antecedentes, yo tengo que haber leído un poco, ¿verdad? Algunos e-papers, que son artículos o ensayos que otras personas, otros investigadores han escrito y que no son tan amplios. A veces tienen 19 páginas, 8 páginas, 30 páginas, no es mucho. Entonces, de todo lo que he leído, voy haciendo como un historial, ¿verdad?, desde lo más antiguo a lo más reciente, y solo les voy a leer un ejemplo para no aburrir. La enfermedad de la insuficiencia renal crónica tenía en Centroamérica una prevalencia entre 10 al 16% en 2012, siendo afectada en su mayor parte los hombres provenientes de comunidades agrícolas, en segunda instancia la mujer y hasta niños, caracterizándose entre los años 2012 a 2017 el hallazgo de casos con particularidades ajenas a las causas comunes. Tengo que saber que las causas comunes de que provocan esta enfermedad es la diabetes y la obesidad, pero que aquí en Oriente, también hipertensión, la Organización Panamericana de la Salud le ha llamado enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Entonces, de ahí voy colocando, ¿verdad?, otros datos de antecedentes que he leído de varias entidades, ¿verdad? Y por cierto, aquí va la primera cita, ¿verdad? La primera cita APA.
La caracterización de las citas APA es que yo aquí le puedo colocar el cursor y aquí puedo ver, ¿verdad? De dónde viene la información. Entonces aquí veo el año, quién lo editó, todo esto. Entonces ya va la primera cita. Y aquí, para ver las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí hay una cita entre comillas, lo que significa que está literalmente como lo escrito el autor. Pero como tiene menos de 40 palabras, lo puedo citar entre comillas y aquí pongo la cita APA. Bueno, entonces los antecedentes son estos. Luego el desarrollo, ¿verdad? Aquí les decía que podíamos poner la pregunta de investigación, nuestro objetivo, el desarrollo. Entonces aquí viene cómo puedo yo extenderme, ¿verdad? Con lo que, con lo que he investigado, con lo que sé, con las entrevistas que he hecho. Entonces, y pongo, como decíamos, ¿verdad? Coloco argumentos que sean creíbles, que sean objetivos, ¿verdad? Que sean académicos. Entonces aquí pongo la Organización Nacional de la Salud y lo pongo con mis palabras, ¿verdad? Yo lo leí, pero hago como una síntesis, unas ideas y las tomo ahí. Entonces aquí va ya otra cita, ¿verdad? De otra entidad, aquí va otra. Ya, y si ustedes se fijan, aquí sí no es tanto el orden de histórico, sino cómo lo voy argumentando, que tenga lógica. También aquí se citan artículos periodísticos, también con su cita, el Instituto Nacional de aquí de El Salvador, se va, y como estamos hablando de El Salvador, tenemos que hablar, ¿verdad? Necesariamente de El Salvador. Aquí hay una entrevista, miren, por si ustedes quieren hacer una entrevista a un especialista. Para el nefrólogo Juan Carlos Amaya, la atención a la RC en la zona oriental aún es deficiente e insuficiente. Y aquí está la cita de él, ¿verdad? Que es una entrevista. Si la abrimos, vamos a ver que aquí dice entrevista. Entonces, así lo vamos haciendo. Luego las conclusiones, que ustedes ven, solo son dos, son breves. Las recomendaciones y las referencias. No es bibliografía, sino que son referencias. Aquí ven cuánto leímos para ese, se leyó más, ¿verdad? Pero se colocan las que se pueden citar. Y aquí están las referencias. Entonces, ese va a ser nuestro esquema de trabajo para nuestro ensayo, ¿verdad? Entonces, nos quedamos por ahí, vamos a ver un poco de las citar en una tesis es diferente a citar en un ensayo. Este es ejemplo de una tesis. Aquí tenemos una cita que es literal, decimos literal porque es tal cual está en el libro. Entonces, como es más de 40 palabras, le damos incluso sangría y tenemos aquí nuestra cita. Pero, si nosotros la revisamos, ahí está, mire, artículo de revista, el autor, siempre se pone una coma, el apellido y el nombre, el título, nombre de la revista, el año y las páginas, ¿verdad? Pero lo vamos a ver directamente en Word cómo ustedes lo van a hacer. Si yo quiero realizar una cita APA, el Word me da la opción de poder hacerlo. Le quito el punto, muchos le dejan el punto. Le coloco un paréntesis y voy a irme a referencias. Aquí dice insertar cita. Yo me voy a agregar fuente. Entonces aquí está la opción. Si es un libro, los PDF, por ejemplo, si ustedes ya lo bajaron, lo pueden citar como libro, pero también me da otras opciones. Sección de libro, artículo de revista, si son las revistas que ahí se les sugieren que puedan revisar, puede ser artículo de una revista, artículo de periódico, estos no los vamos a citar en esta ocasión, a menos que sea algo muy importante. También están los sitios web, documento de sitio web, medio electrónico, grabación de sonido. Aquí ahí están las entrevistas que les decía, también podemos poner una entrevista. Entonces, ¿qué pasa si nosotros citamos un libro y el autor
digamos que es Fuentes Liliana. Pero de pronto me acuerdo que son dos autores. Bueno, si es uno. Aquí voy llenando los demás. El amor, tiempos del cólera. Año 17. Nash, Miguel. Editorial, Ibi. Entonces esta es mi cita. Le doy aceptar. Y ya tengo mi cita APA. Sin embargo, me acuerdo, aquí le pongo el fondo, que la voy a editar porque son dos autores. Entonces la voy a editar. Cuando son dos autores, entonces la voy a editar acá. Y lo vuelvo. Ya tengo a... Vamos a borrar acá. Vamos a editar. Le ponemos aquí Fuentes Liliana. Le damos a agregar. Aquí le ponemos cuando ya tengo los dos nombres, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y ya me sale que puede hacer los cambios y ella sola me da la cita. Ahí tengo que eliminar esto. Y ya me da la cita para dos autores. Bueno, cuando me corrigen me dicen que tengo que cambiarla porque es una entrevista. Entonces la cambio. Entrevista. Cambio el autor porque todo no puede entrevistar a dos, perdón. Y le pongo los otros datos acá para que me salga. Y ya me queda de esta manera. Entonces, ven, no es tan difícil citar en APA, solo que hay que fijarse en el Word cómo la voy a hacer. Ahora, ¿cómo integro mi bibliografía? Por último, puedo ir colocando la bibliografía, ¿verdad? Y no preocuparme, pero después aquí ustedes lo van a encontrar. Dice bibliografía. Entonces, aquí le dan solo insertar bibliografía y ahí solo se los coloca, se los actualiza. Eso sí, la tienen que hacer bien porque si no el error va a salir allá en la referencia. Bueno, si tienen dudas, cualquier cosa, estamos a la orden.